Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es María Ceballos, pertenezco al grupo de Laura Misionera de la Boca. Vamos a tener un momento de alabanza y oración y el mensaje lo va a dar nuestro hermano Freddy Flores, así que espero que le guste y muchas bendiciones. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Buenos días, hermanos de la Boca. Espero que hayan tenido un lindo día hoy. Y bueno, vamos a orar para comenzar la reunión. Gracias Dios, Señor, te pido, Padre mío, por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer, por este día, por que tú tienes el control de todos nosotros. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos das, por la vida, la salud, por el grupo de la Boca. Dale, Dios, y te agradezco, Señor, por cada uno de los integrantes de este grupo. Oro también, Señor, por los que dirigen el grupo de Eric, Audrey, el pastor Hugo, y y por los que capaz están enfermos también, Dios. Cuídalos y protégelos a cada uno de ellos. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a ella, no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con
sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Hola mis queridos hermanos de la Boca, los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Freddy para aquellos que no me conocen. Me pidieron que el día de hoy trajera el mensaje y bueno, yo espero que sea de mucha edificación para ustedes y que el Señor esté hablando en nuestras vidas mediante su palabra. Así que el mensaje del día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Leemos la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Oremos. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que estés hablando, Señor, a nuestros corazones, que estés ayudándonos, Señor, así como dice tu palabra, a poder entender cómo aprovechar, Señor, nuestro tiempo, cómo andar sabiamente, Señor, y cómo conocer tu voluntad. Te ruego, Señor, que nos ayudes en este día y que tu palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué difícil es explicar o definir algunas palabras. En este caso para mí ha sido muy difícil definir lo que es el tiempo en sí. Cuando uno no puede definir una palabra o no entiende muy bien el significado de una palabra, comúnmente se va al diccionario. Entonces yo quise definir lo que es la palabra tiempo. Me fui al diccionario, en el diccionario encontré 3 definiciones, la cual se las quiero leer ahora. En el diccionario de la Real Lengua Española dice que el tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza. También dice que el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos estableciendo un pasado, presente y futuro y cuya unidad internacional es el segundo. La tercera definición es parte de la secuencia de sucesos. Bueno, no sé ustedes, pero a mí mucho no me pudo ayudar a comprender perfectamente lo que es el tiempo. Por eso, en lo personal yo prefiero irme a una definición etimológica de lo que es esta palabra y comprender más que todo lo que significa esta palabra en el contexto en el cual lo estamos leyendo. Cuando nosotros vamos al texto, al versículo 16 en particular, la palabra tiempo que se habla ahí viene del término griego que significa kairos. Y kairos tiene su significado. Su significado es tiempo oportuno, un momento en específico, un momento o oportunidad. La traducción viviente, lo traduce de esta manera. Así que tengan cuidado de cómo vivan. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Como podemos ver en esta nueva versión, habla del tiempo como una oportunidad. Y en otras versiones habla del tiempo también como un tiempo que hay que aprovechar. Aquí podemos ver que Dios quiere que aprovechemos el momento en el cual estamos viviendo. Dios quiere que, a pesar de esta situación de pandemia que estamos viviendo, seamos sabios para poder aprovechar el tiempo y aprovecharlo conforme a su voluntad. Pero entonces nos surge a nosotros otra pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cómo entonces aprovechamos el tiempo? Disculpe.
¿Cómo entonces nosotros llegaríamos a aprovechar el tiempo? Para mí esto se explica en el versículo 15, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, que como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más comprensible, dice, así que tengan cuidado de cómo vivan, que tenemos que cuidar ¿en qué sentido tenemos que tener cuidado de cómo vivimos? En el sentido de ordenar nuestras prioridades. Para nosotros poder aprovechar bien el tiempo, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Muchas personas dicen que sus prioridades son de tal y tal manera, pero su vida refleja lo contrario. Muchas veces su vida refleja el orden en el cual ellos están ordenando su vida, cuáles son sus prioridades en sí. Y yo quiero más que todo decirle algo que anoté aquí, cómo mucha gente ordena su vida, qué prioridades para ellos están primero. Mucha gente prioriza lo que es el hombre, o sea, a nosotros mismos. Luego prioriza su trabajo. Luego prioriza sus relaciones y luego prioriza a Dios. En la parte de relaciones está la familia, los hijos, nuestros familiares y todo eso. Luego al último está Dios. O sea que ellos ponen lo urgente que es el trabajo, lo importante después de lo urgente que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, y después lo prioritario, lo que tiene que ser prioridad en nuestras vidas, al último, que es Dios. Y eso entonces, ¿qué produce? ¿Qué produce ese mal orden de prioridades? Ese mal orden de prioridades produce que, primeramente, al nosotros poner el trabajo por encima de la familia, produce que problemas, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos. Nuestros hijos se sienten abandonados porque nosotros les dedicamos más tiempo al trabajo que a ellos. Nuestras esposas se sienten abandonadas porque no estamos pasando mucho tiempo con ellas. También puede ser al revés, porque hay casos en que también esposo y esposa trabajan o solo la esposa trabaja. Entonces lo que hacen es cuando cuando el esposo y la esposa trabajan, el hijo se queda con una niñera o con alguien a cargo, entonces no le dedican, los dos no le dedican tiempo a los hijos, pero también los dos no se dedican tiempo a ellos mismos. Entonces eso crea que después haya problemas. Muchas personas, al no sentirse amadas, porque ustedes tienen que entender que si aman a alguien, le dan su tiempo, le dan lo más valioso que tienen, y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, eso es lo que más valioso es lo que necesitan. Muchas veces a mí me dijeron, Freddy, yo soy padre de 2 niñas, muchas veces me dijeron, Freddy, tus hijas no necesitan de lo que vos tienes, te necesitan a ti, necesitan tu tiempo, necesitan estar contigo. Y esa es una gran verdad. Cuando nosotros dedicamos más tiempo al trabajo que a nuestros hijos se sienten abandonados, inseguros, se sienten no importantes. Pero Dios nos pide que nosotros como cristianos tengamos otro orden de prioridades. ¿Y por qué digo como cristianos? Porque comúnmente este orden de prioridades que les comenté anteriormente lo tienen las personas que no son cristianas. Hay muy casos raros, por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios, que hay familias que sin conocer a Dios ordenan su vida de la manera correcta, pero son muy escasos los raros. Pero para un cristiano no debería ser así. Un cristiano debería ordenar las prioridades conforme Dios nos muestra en su palabra. ¿Y cuál es el orden de las prioridades que Dios nos muestra en su palabra? El orden de las prioridades que Dios nos muestra en su palabra son a Dios primeramente como prioridad, luego nosotros, luego nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra familia y al último nuestro trabajo. Porque nosotros tenemos que poner lo prioritario primero, que es Dios, lo importante, que es nosotros y nuestras relaciones, en segundo lugar, y en tercer lugar, lo urgente, que es el trabajo. Cuando nosotros acomodamos en ese orden de factores nuestras vidas, lo que produce es que nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos paz con Dios. Muchas personas, al no tener ese orden de prioridades, lo que hacen es que se alejan de Dios. Por el trabajo muchas veces dejan de orar,
dejan de congregarse, dejan de alimentarse de la palabra de Dios. Hoy que estamos en una situación de pandemia, muchas veces es la transmisión del culto en vivo, incluyendo este mensaje que ahora les estoy hablando. Este es un mensaje ya grabado, pero que va a salir el día domingo y que van a tener que escucharlo. Y muchas personas, porque tienen muchas cosas que hacer, capaz no lo llegan a ver. Entonces, ¿qué provoca eso? Que tú no te alimentes de lo que es la palabra de Dios, y eso va a provocar que tú estés débil espiritualmente y que las tentaciones vengan a ti y que tú no las puedas resistir porque no estás en comunión con Dios, no oras, no lees la palabra, no escuchas los mensajes, y eso va a provocar que tú estés débil espiritualmente. Y entonces eso va a provocar que la tentación venga y tú caigas en la tentación. Va a provocar que no estés eh, que no estés en comunión con Dios y que no tengas paz y que te sientas cansado, enojado. Pero si nosotros ordenamos nuestras prioridades, como les acabo de decir que Dios quiere que ordenemos nuestras prioridades, vamos a tener comunión, paz, ya les dije, vamos a tener propósito. Uno va a encontrar el propósito de su vida al hacer eso. Vamos a tener una relación entre esposos y con nuestros hijos maravillosa, diría yo, y vamos a encontrar satisfacción. ¿Y dónde vamos a encontrar satisfacción? En nuestro trabajo. El versículo 15 también nos dice que vivamos no como necios, sino como sabios. Una vez entendiendo que para poder aprovechar bien el tiempo, nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades, viene el segundo punto, que es que tenemos que vivir como sabios. El tiempo no se vende, no se compra. No se puede ahorrar, pero sí se puede malgastar. No se puede congelar ni almacenar. Avanza con más rapidez para ti que para tus hijos. Transcurre con mayor lentitud para unos que para otros. Pero sí se puede invertir. Y entonces el tiempo podemos invertirlo si realmente tenemos sabiduría para hacerlo. Y ahora también ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser sabios? Porque aquí dice que vivamos sabios. ¿Y cómo podemos, eh, perdón, aquí dice que no vivamos como necios, que no andemos como necios, sino como sabios? Entonces, ¿cómo podemos tener un andar sabio? Andar sabiamente sería lo correcto decir. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros encontramos que el temor de Dios es sabiduría. Entonces, nosotros para ser sabios tenemos que tener temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Significa honrar a Dios, poner a Dios como tu Señor, poner a Dios como tu Salvador y poner a Dios en el lugar que tiene que estar en tu vida. Como les dije anteriormente, cuando una persona tiene las prioridades mal ordenadas, entonces está perdiendo el temor a Dios poco a poco. Cuando una persona pone a Dios en el último lugar y antes de eso pone su trabajo, su familia, sus hijos, y a él mismo se pone encima de todo, entonces está perdiendo el temor. ¿Y eso qué va a provocar? Que empecemos a mentir, que no empecemos que empecemos a no considerar a Dios en nuestras vidas, a no tenerlo presente ahí todos los días. Entonces eso nos lleva a una infinidad de pecados que me llevaría mucho tiempo describirlos. Pero el temor de Dios, ¿qué hace? El temor de Dios hace que nosotros consideremos todos los días a Dios en nuestras vidas. Escuché, preparando este mensaje, escuché que nosotros no sabemos lo que va a pasar cuando nos despertamos en las mañanas, no sabemos lo que va a pasar durante todo el día. Y lo que tenemos que hacer es, al levantarnos, ir a orar y presentarle nuestros planes, nuestros proyectos para el día de hoy a Dios y decirle que nos ayude para poder cumplirlos. Pero unos dicen, ¿cómo voy a orar si ni siquiera tengo tiempo para tal o cual cosa? ¿Cómo voy a ponerme a orar si no tengo ni 15 segundos? Prácticamente no tengo tiempo. Yo vivo
muy atareado, tengo muchas cosas para hacer y no tengo tiempo para ponerme a orar. Pero esa es una manera muy equivocada de pensar. Porque si tú no sabes qué es lo que va a pasar durante todo el día, lo más lógico sería ir al trono de Dios, ir al trono de la gracia y preguntarle y hablar con Él y decirle que te ayude a aprovechar bien el tiempo que viene durante todo el día. Porque Él sí sabe lo que va a pasar, Él sí sabe lo que tú vas a vivir, querido hermano, querido hermano. Él sí sabe lo que tú vas a vivir durante todo el día y lo que va a pasar durante todo el día. Entonces, eso es una forma de vivir sabiamente. Vivir sabiamente es ver el tiempo como algo que Dios nos da para que nosotros podamos administrar. Dios nos hizo administradores a nosotros. En este mundo, algunos Dios da más riquezas que a otros, Dios les pone de administradores de más cosas a unos y de menos cosas a otros. Pero el tiempo es igual para todos. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos 60 minutos en una hora y todos nos basamos por segundos, minutos y horas. Entonces, Dios pide que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que seamos buenos mayordomos del tiempo que Él nos da. Y eso lo tenemos que hacer siempre sabiamente, poniendo a Dios en el lugar que tiene que estar, considerándolo en cada momento del día. En el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso es tan real para nosotros ahora por la situación de pandemia que vivimos. Estamos viviendo en este momento en donde no es tan sencillo poder aprovechar el tiempo porque, bueno, yo particularmente con las clases de las niñas virtuales, eh, y después con las clases presenciales también que hay. También nosotros mismos estamos con el trabajo, con la iglesia y con los estudios, entonces es muy difícil saber poder organizarnos. Y también por el hecho de que las cosas van cambiando por esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que nos dice esta palabra que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo y aquí ya nos advirtió Dios, desde antes nos advirtió, porque porque los días son malos. Mis queridos hermanos, no solamente estamos viviendo dificultades por la pandemia, sino también estamos viviendo dificultades por la cultura que se nos está tratando de imponer todo el tiempo, por las diferentes culturas que nos está tratando de imponer. Como cristianos muchas veces hemos perdido ya la identidad de cómo ser cristianos, de cómo andar correctamente, de cómo andar sabiamente en este mundo. Estamos siendo atacados por tantas filosofías, pensamientos. La sociedad misma nos está empujando a actuar de una manera que es contraria a la palabra de Dios, contraria a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso, mis hermanos, este mensaje se me hace muy oportuno para el día de hoy. Dios nos está llamando a que nosotros como cristianos vivamos muy diferente a como las otras personas viven, que busquemos cosas muy diferentes a lo que las otras personas buscan. Nosotros como cristianos estamos llamados, mis hermanos, a ser diferentes, a ser luz, no a seguir al mundo, no a acomodarnos a las costumbres o a la cultura que se nos trata de imponer, sino que Dios mismo dice que nosotros transformemos nuestra mente, transformemos nuestro entendimiento, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esta palabra insensato significa falto de juicio, falto de prudencia y falto de madurez para actuar. Mis hermanos, nosotros necesitamos crecer, necesitamos como cristianos ser prudentes, actuar juiciosamente, maduramente. Y eso solo se hace acomodando nuestras prioridades, aprovechando bien el tiempo y entendiendo, como dice después el versículo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y eso solo se hace, mis hermanos, al escudriñar la palabra, al estudiar su palabra.
Dios nos dio ya su voluntad revelada. Su voluntad de Dios está aquí, en nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Ahí se encuentra la voluntad de Dios escrita. Es eso lo que tenemos que ir a estudiar, meditar, leer todos los días, todas las mañanas y buscar en oración el rostro de Dios y preguntarle y pedirle ayuda para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Si nosotros no hacemos eso, mis hermanos, no vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiera que nosotros podamos entender cuál es su voluntad para nosotros. Mis hermanos, Dios nos llama a que aprovechemos el tiempo, a que ordenemos nuestras prioridades, que vivamos sabiamente, que no nos acomodemos a la forma de vivir de las otras personas que no conocen a Dios. Como hijos de Dios tenemos que andar como Él anduvo, dice su palabra. Así que seamos diligentes en conocer la voluntad de Dios. Señor, yo te quiero pedir, Señor, por mis hermanos de la boca, por mis hermanos y hermanas de la boca. Te ruego, Señor, te ruego que tú estés ayudándolos a ellos, Señor, a aprovechar bien el tiempo que tú nos has dado. Te ruego, Señor, que tú reveles tu voluntad a ellos, que tú les ayudes, Señor, a poder comprender, Señor, cómo son estos días malos, Señor, cómo la cultura, la sociedad, el mundo, nuestro propio enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere atraparnos, quiere desviarnos de tu camino, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a, en medio de tanta confusión, ser luz y sobre todo, Señor, poder acomodar, Señor, nuestro tiempo y nuestras prioridades conforme a tu palabra, para que podamos ser de edificación en nuestras familias, en el lugar en donde nosotros vivimos, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Sabemos que no podemos hacer nada de estas cosas sin tu ayuda, Señor. Por eso te rogamos, por medio de tu Espíritu Santo, que nos capacites para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa